Mi nombre es Jorge Esteves, soy analista de Grupo R y me gustaría me confirmarais, por favor, vía chat que me escucháis y veis mi pantalla principal correctamente. Ok, hola a todos. Bueno, somos bastantes, ok. Em, bien, hoy vamos a hablar, eh, me gustaría también que participarais, vamos a, digamos, rodear tres ideas, ¿no? eh, la cuestión de mantener la posición, es decir, continuar dentro de una operativa o salirse de ella. Vamos digamos, a ver unos tópicos que hay y lanzar unas cuantas ideas acerca de esos tópicos, qué es lo que vosotros hacéis y cómo, qué es exactamente lo que os lleva a determinar el cierre o el mantenimiento, ¿no? Y después vamos a también discutir dos ideas, ¿no? Dos dilemas dentro de la teoría de juegos, que es el dilema de Monty Hall. Os sonará de los concursos de televisión, hay tres cajas, en dos de ellas no hay nada y en una hay un premio, se elige la primera caja, el presentador destapa la otra, etcétera. Vale, veremos, digamos, en esa idea cómo se valoran las cosas y ahí echaremos mano realmente las valoraciones se pueden hacer de muchas maneras. Una red, en el caso del dilema de Monty Hall, con una red bayesiana, simplemente por cálculo normal, incluso hay una interpretación quant, etcétera. Y luego el dilema del prisionero, ya hemos hablado un montón de veces de él, le vamos a dar también otras vueltas, principalmente viendo las aplicaciones que puede tener. Lo importante de esto, por supuesto, podríamos llamar el mecanismo que nos enseñan estos ejemplos a la hora de nosotros poder pensar con esa estructura otras situaciones, ¿vale? Y es principalmente eso, que podamos aplicar un razonamiento de este tipo a las decisiones que tomamos, ¿okay? En los mercados principalmente, ¿no? Y qué consecuencias tendría, cuáles serían los equilibrios, cuáles son... Hemos hecho ayer un ejemplo con el tema de Grecia, así con planteado, ¿no? Ese tipo de planteamientos nos ayuda bastante a pensar, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Valorar, calcular, todo eso entra dentro de la idea de este ciclo de teoría de juegos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Cualquier pregunta que tengáis, me gustaría que opinarais y lo demás. Bien, vamos a empezar por mantener o cerrar. Vale. He puesto aquí eh, media docena de tópicos, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Pero nos pueden dar pie eh, a pensar, ¿no? En qué situación estamos nosotros. Es una realidad que cada operativa es un mundo, ¿no? Y que el mercado no es estable, va evolucionando a lo largo del tiempo. Y el pensamiento, la operativa, el planteamiento, ¿m? No tiene por qué ser un planteamiento rígido. ¿M? Puede cambiar para un sentido o para el otro, ¿no? Eso no se riñe con el control, ¿ok? El cambio digamos, de planteamientos, sino que se puede ver dentro de la adaptación. Bien, la primera, a ver qué opináis. Una decisión nunca debe basarse en nada más que no sea lógica. Esto, dentro de lógica, digamos, se refiere como contraposición al impulso, ¿no? A la emoción, por decirlo de alguna manera.
si tomamos la decisión después de una evaluación o tomamos la decisión vía impulso. Sería la contraposición. ¿Okay? Luego, lo mejor es no contar el dinero. Yo no sé lo que haréis vosotros, pero yo miro todo el rato el balance. Digamos, no es un criterio, estoy de acuerdo en que mirar el dinero, estar constantemente contando el dinero puede, digamos, absorbernos nuestra forma de evaluar, ¿no? Entraría dentro de la avaricia o del otro lado dentro del miedo, ¿no? Depende si es positivo o negativo. Pero, digamos, tener cuenta constantemente de los balances no tiene por qué ser un inconveniente. Es un inconveniente si eso no te permite funcionar. O porque vas ganando mucho o porque vas perdiendo mucho y no te permite funcionar. No sé cómo lo veis, pero más o menos de esa manera. Aparte, cuando tienes ya algo de experiencia y trabajas con las volatilidades de los balances, ¿no? Uno tiene la sensación de que esas volatilidades, digamos, tienen normalmente o generalmente, no por supuesto todos los días, y es una manera de ver cuando hay cambios de volatilidad, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en condiciones normales de mercado, ahora estamos en mercados más volátiles, pero no sé, febrero, marzo, una cosa así, sé por ejemplo que con un lote en un activo normal que no tenga ninguna vela larga ni nada espectacular ese día, etcétera, etcétera, sé que un rendimiento más o menos normal pues está entre 200, 300, ¿vale? 400, 500, tiene un rendimiento en un lote dentro de una sesión. No estoy hablando en swing, intradía, una sesión, no sé, un cacho de la sesión europea o un cacho de la sesión americana, pues sé que si tengo en ese cacho con un lote una operación, por ejemplo, de 450 euros, sé que, digamos, entra dentro de los márgenes. Si se saliera de ahí, es decir, si fuera, por ejemplo, a 800 con un lote, me daría cuenta de que estoy en una situación excepcional. Por lo tanto, también puede ser, eso no limita, que claro, como me llega a 400 y eso es lo que más o menos se considera normal en el día normal, pues ya no, digamos, ya no intento o ya no exploro la posibilidad de que salga de los márgenes más o menos normales, ¿no? Hay una manera de controlarlo. Hay gente que lo controla mirando los gráficos, hay otra gente que lo controla por las volatilidades del balance, ¿no? Sabes que hacemos una cuenta y, no sé, para el Eurolibra y miramos los 500 sesiones de bolsa anteriores y vemos unos rangos de volatilidad, ¿no? Y estos rangos de volatilidad, vamos a ponerle 200, 300 para el Eurolibra en un lote en la sesión, digamos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde o de 4 de la tarde a 8, igual es un poquito menos de 4 a 8, pero en la mañana de tal, pues sabes que anda más o menos por ahí, por ese dinero, ¿no? Y eso no quiere decir que no pueda ser ni menos ni más, por supuesto. Pero digamos que también es un método de control. Lo que no te puede determinar ese método es atenerte exclusivamente a él. Como ha llegado a la, digamos, normalidad, como ha cumplido, lo saca. ¿Vale? Puedes cerrarla o puedes explorar la otra opción. Todo depende un poco del análisis previo que hayas hecho, ¿no?
Hay otra idea también, que es limitar el riesgo utilizando un trailing stop. Bien. Aquí hay varias maneras, ¿no? Digamos, es una estrategia complicada, lo del trailing stop. Porque normalmente llega un momento en que, siguiendo esta técnica, hay pocos sitios donde colocar el trailing stop, ¿no? Puede que haya dos lugares donde están colocados los trailing stops, ¿no? Bien, pues en el caso en que el activo que operemos se dé la vuelta, ya sabemos dónde van a ir, dónde vayan a estar los trailing stops. Por eso es complicado. Digamos que puede ser una estrategia de rebaño, lo del trailing stop. ¿Ok? Y es bastante frustrante, porque dependiendo un poco, el retroceder y ver que salta el trailing stop, o si lo haces mentalmente, no, fijas un sitio y si baja de ese sitio cierras la operación, por ejemplo, si estás comprado, ¿no? Puede ser bastante frustrante, y si habéis hecho muchos de estos, uno queda con la sensación de que efectivamente fue a llevarse las órdenes y listo. Y entonces empieza a pensar en la manera de gestionar la operación de otra manera, ¿no? Abriéndole una pata del spread, cubriéndolo con un triángulo del hedge, etcétera, 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 ¿no? Y ahí es donde uno empieza ya a pensar en modo estratégico, ¿no? Lo ve, sabe dónde están los trailing stops, mira, puede que los toque, puede que no, pero que los toque es una posibilidad, ¿ok? Y mira la opción, entonces es ya cuando pasa a analizar la opción de si ese activo va por el trailing stop, ¿cómo puedo yo cubrirme para después, una vez que toque el trailing stop, permitir a ese activo volver a funcionar normalmente, ¿no? Y ahí entonces empezamos a estudiar qué le podemos emparejar o cómo lo podemos hacer en hedge, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien, otra idea también es que muchas señales de quiebre son falsas. Yo prácticamente diría que todas. No es que sean falsas o no sean falsas, es que prácticamente no tienen fundamento. O sea, es la ventaja de una señal, vamos a poner la ventaja estadística, ¿no? Que tiene una señal, es prácticamente nula. Unas veces será y otras veces no será. Y la propia palabra señal significa otra cosa. ¿Sí? Esta es una afirmación bastante complicada. Quizá mirarla por los flujos de órdenes, por las tablas de órdenes, nos dé un poquito más de información, ¿no? Saber que, digamos, dónde están situadas las órdenes, ¿no? Por las tablas de órdenes, hay un montón de sitios donde se publican dónde están las órdenes para el euro-dólar de compra, de venta, etcétera, etcétera, pero bueno, como sabéis, las órdenes no son fijas, son unas órdenes pues que hay metidas previamente, no están al mercado, están para ejecutarse. Tenéis que saber que esas órdenes pueden condonarse o pueden ejecutarse. Y otra cosa más importante, pueden añadirse más órdenes o a operar directamente al mercado. Bueno, o sea que realmente la información es relativamente limitada e incluso puede ser engañosa. Si
simuláis una tabla de órdenes, es decir, cogéis a la mañana, tal, publicad la tabla de órdenes, ponéis las rayas en los precios o en las cotizaciones donde estén las tablas de órdenes y tal, de cualquier activo, y lo observáis a lo largo de la mañana. Y hacéis vuestras propias hipótesis. Bueno, aquí como hay tantas órdenes, pues tendría que pasarse tiempo aquí consumiendo esas órdenes para después, y veis que no hay una correlación entre ese tipo. ¿Okay? Otras veces sí, otras veces hay niveles en los cuales, digamos, se establece un equilibrio, ¿no? La acción del precio. Cerrar o continuar dependiendo un poco de la acción del precio. Yo realmente no sé exactamente qué es la acción del precio, si se refiere a cómo se mueve el precio, etcétera, etcétera. Pues no es ni más ni menos que la trayectoria de la cotización, dicho de otra manera, ¿no? ¿Por qué lo hacen más rápido aquí? ¿Por qué lo hacen más lento? ¿Qué huecos hay en las tablas de órdenes? ¿Cuántas órdenes? Las noticias que desembocan, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. No creo que sea, digamos, de mucha ayuda en ese caso. Y otra idea también es cerrar la operación cuando la razón principal por la que se entró ya no exista. Esta quizá puede ser, digamos, una buena idea. Cuando uno hace un análisis de escenarios, de las situaciones que pueden ser, que pueden no ser, que pasaría en una situación, que pasaría en la otra, y implementa la operación, va a mercado, con la operativa que sea. Bien, estos escenarios, imaginaros, hemos contemplado un escenario y ha salido el escenario opuesto. Dentro del escenario tiene varias consecuencias. Podemos también errar no solo en la, digamos, calificación del escenario, sino también en la respuesta al mercado de ese escenario. ¿Vale? Imaginaros una rebaja de tipos para un activo y que ese activo sea para una divisa y algún cruce de esa divisa que la tenga de primera, en vez de depreciarse, se aprecie. Es decir, hay que intentar corresponder el escenario y la reacción del mercado también. En realidad, nadie sabe cómo si mantener una posición o cerrarla. No hay, como es lógico, una receta para esto, ¿no? Simplemente se trata de una especie de evaluación continua, bien sea por cualquiera de las ideas que hemos visto. El tema de escenarios, que cambie, un escenario nuevo, una noticia, todas estas cosas. Aparte sabemos que muchas veces hay una primera reacción en el caso de las noticias y luego hay una segunda reacción que digamos convergente o totalmente la contraria. No hay, la realidad es que no hay una receta. La manera que hay es mediante una evaluación continua del mercado. Bien, vamos a plantear la idea del dilema de Monty Hall, ¿de acuerdo? Como os comentaba, era lo de las tres. Imaginaros un concurso de televisión con tres cajas. Bueno, el original son tres puertas, ¿vale? Dos de ellas tienen una cabra dentro y una de ellas tiene un coche, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer la versión de la televisión, que es un poco la más extendida, ¿no? Hay tres cajas, en una hay un premio y las otras dos están vacías, ¿no? Entonces,
el concursante elige una de las tres cajas, ¿ok? Y la probabilidad de esa elección es de 1/3 de ganar el coche. Si hay un coche o hay un premio y las otras dos cajas están vacías, hay tres cajas, un premio entre tres cajas, 1/3 de probabilidad. Ok, elige esa caja. Bien, una vez que la elige, hay que hacer una asunción aquí, que el presentador sabe dónde está el premio. ¿Vale? Pero normalmente, cuando el concursante elige esa caja, la abre y no hay nada. ¿Ok? No hay nada en esa caja. Perdón, es que hay varias versiones. La original es, el concursante elige una caja, ¿ok? Y no se abre. Y el presentador, de las otras dos cajas que quedan, descubre una, ¿ok? Y descubre que no hay nada. Y entonces quedan dos cajas y queda otra vez el concursante a elegir. De las dos, una ya la tiene elegida, pero el presentador normalmente le dice si quiere cambiarla, la que la tiene elegida, o si quiere mantenerla. ¿Ok? Y este problema nos dice que la opción de cambiarla es mejor que la opción de mantenerla. Porque si lo valoramos y echamos la cuenta, las probabilidades de ganar el premio cambiando la caja son mayores que manteniéndola. ¿Ok? Tenéis aquí, como sabéis, se puede hacer con árbol o también se puede hacer con probabilidad condicional, ¿vale? Mediante valles. Principalmente, aquí hay una pequeña explicación de por qué si cambiamos la caja, el concursante debe cambiarla, vamos, tiene más probabilidades, ¿vale? En concreto, la probabilidad del cambio es 2/3, mientras la de mantener es 1/3. Es decir, el doble de veces. Es el doble de veces más probable ganar el premio si cambiamos que si mantenemos. ¿Vale? Es importante que penséis en esta idea. Lo que muestra el presentador no afecta a tu elección original, sino que a la otra puerta escogida. ¿Vale? El presentador elige sobre las otras dos cajas que quedan. ¿Vale? Una vez que el presentador muestra que la caja está vacía o que la puerta hay una cabra, la probabilidad de esta puerta ya es 0 de que haya el premio. ¿Ok? Por lo tanto, se deja de tener en cuenta. Si el conjunto de las cajas tenía 2/3 de probabilidad de estar vacía y 1/3 de probabilidad de tener premio, la elección consiste en preguntarse si prefieres seguir con tu puerta original o escoger las otras dos. La probabilidad de 2/3 se traspasa a la otra puerta no escogida, en lugar de dividirse entre las dos restantes, de modo que ambas tengan una probabilidad de 1/3, porque en ningún caso el presentador puede abrir la puerta escogida inicialmente. Para el presentador, esta puerta, la que tú escoges, no cuenta. Si el presentador la escogiese al azar, ¿ok? Sí, pero el presentador tiene que escoger entre las dos que le quedan, no de la tuya. ¿Ok? Y está, digamos, ahí un poco el truco. ¿Vale? Si queréis, hay muchas discusiones sobre ella. Un buen ejemplo, en Wikipedia mismo, hay
digamos, los planteamientos, las discusiones, bueno, la paradoja explicada, las asunciones principales, ¿no? Y las probabilidades las explican bien, ¿de acuerdo? Luego también hay por qué se confunde la gente, también nos lo explica, ¿de acuerdo? Y cómo se soluciona, ¿vale? Con una probabilidad condicional, ¿vale? Mediante cálculo directo, mediante Bayes, ¿de acuerdo? Aplicando el teorema de Bayes, bayesiano, quizás es la opción más clásica. También mediante una solución estratégica, mediante simular, ¿vale? Ponemos cambiar y no cambiar y los contrastamos, ¿vale? Los vemos aquí, la probabilidad de cambiar y la probabilidad de no cambiar. Hacemos un montón de iteraciones y vemos el resultado final, ¿vale? Y sacamos la conclusión, las críticas que tiene. ¿Ok? Hay algunos trucos que también es importante. Las variantes, lo que yo os explicaba un poco antes, ¿no? También lo hay sobre teoría de juegos, ¿no? Dependiendo del... aquí el presentador juega una clave también importante. Los comportamientos de la gente, por qué la gente se comporta de una manera o por qué la gente se comporta de otra en los escenarios. El escenario cambia, aunque sean las mismas, porque el hecho de descartar una de las puertas cambia la situación, que cambia la probabilidad. ¿De acuerdo? Ese mismo problema, en vez de con 3 puertas o 3 cajas, con n cajas, también es fácil de ver, ir descartándolas, ¿vale? Y la versión cuántica, ¿vale? También una interpretación cuántica y nos vale perfectamente para hacer las cuentas. ¿De acuerdo? Tenéis... es un esquema bonito, este tipo de dilema, ¿no? Pensar nos ayuda muchísimo a la hora de pensar las probabilidades, ¿no? Realmente es un verdadero análisis este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Bien, y luego el dilema del prisionero. Si os acordáis, lo hemos comentado ya un montón de veces, hay 2 presuntos asesinos que son llevados a interrogatorio, cada uno en una sala, y los interrogan independientemente, es decir, los 2 no tienen comunicación, ¿ok? Y tienen las siguientes opciones. Una, cooperar o no cooperar, ¿ok? Valorando las opciones de el prisionero A y el prisionero B, si uno coopera y el otro delata, el que delata gana y el que delata gana y el delatado pierde. Hay un ganador y un perdedor, ¿ok? Sin embargo, si los 2 cooperan, ganan los 2. Es decir, si los 2 se callan, no se delatan uno al otro, no hay las pruebas para encarcelarlos durante mucho tiempo, vamos a ponerlo, o no encarcelar, depende de la versión. Y el efecto contrario. Si los 2 se delatan mutuamente, pierden los 2. Vale, es un dilema también bonito, porque no solo hay que pensar, y aquí está la utilidad, en lo que hace uno, si yo me callo o yo me delato, sino que, yo delato, sino que uno tiene que analizar y tener en cuenta la situación del otro, ¿qué va a hacer el otro? Esto que nos preguntamos muchas veces en los mercados, ¿no? Estamos mirando un gráfico, analizando unos datos, lo que sea, y decimos, ¿qué va a hacer alguna gente cuando esto alcance este nivel?
acuerdo? Nos traspasa la pregunta, ¿no? Nos pone en contacto con los intervinientes del mercado. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, es aplicado a centenares de ejemplos. Por ejemplo, los litigios Apple y Samsung. Si los dos no litigian, se quedan como está. Si los dos litigian, tienen la posibilidad de perder los dos. Y si uno litigia y el otro no, pues uno tiene la posibilidad de perder, el otro de mantener en el status quo y las ganancias en el mercado, y al contrario. ¿Vale? Es decir, si uno litigia, el otro tiene que litigiar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No tiene posibilidad, ¿no?, de pensar también en esto. Se utiliza muchísimo también en juicios, en las testificales, ¿vale?, por teoría de juegos, ¿no? Si testifica contra uno, si se calla en el testigo, etcétera. Esto lo saben mucho, digamos, por la ley anglosajona, que aquí y en Estados Unidos, sobre todo en las películas, que vemos mucho, también cómo se manejan este tipo de teorías. También, por supuesto, tasas altas, impuestos altos y mantener los impuestos bajos con los cortes del gasto. Vale, digamos, este tipo de política monetaria también se analiza desde la perspectiva de la teoría de juegos, en una matriz. La matriz, como veis, pues tiene a favor, tiene en contra, considerando los distintos tipos de escenario, elevación de tasas, mantener las tasas bajas con un corte, por ejemplo, cortar y mantener las tasas bajas, pues produce un imbalance de la política fiscal. Elevar las tasas con el corte de gasto balancea el fiscal, pero es comprometido, etcétera, 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 ¿vale? Se ponen los pros, se ponen los contras, y siempre uno encuentra dónde está el punto de equilibrio, o al menos le da una idea de por dónde van los puntos de equilibrio. ¿De acuerdo? Y nada más, son esas un poco las tres ideas. Me gustaría abrir unos turnos de preguntas para que vosotros podáis, digamos, contarme un poco cómo lo veis, qué es lo que hacéis, por qué digamos, qué es lo que tenéis en cuenta a la hora de mantener o cerrar una posición, ¿no? A lo mejor es algo que no está prácticamente aquí. Si esa idea de mantenerlo o cerrarla es fija, predeterminada, tomada antes de abrir la operativa, o os permitís cierta variación de la estrategia, variación lógica, estamos hablando. No estamos hablando de avaricia o de miedo. Estamos hablando de análisis. ¿Okay? Si utilizáis en vuestro esquema mental, cuando estáis desarrollando vuestra operativa, o cuando estáis elaborando una operativa para hacerla, consideráis algún esquema de teoría de juegos, si pensáis en la otra parte, si pensáis en el otro trader, el que hay en el otro que está sentado en una mesa como la vuestra, qué es lo que está pensando, qué es lo que va a hacer, ¿no? Bien, pues si este está utilizando price action, pues cuando llegue aquí va a hacer esto. Si este está utilizando trailing stops, el trailing stop va a estar aquí.
Si este está utilizando correlaciones, pues va a hacer esto. Si este está utilizando tal, va a hacer esto. ¿Pensáis en eso o no? ¿O en qué pensáis? Me gustaría saberlo. ¿Cómo, reformulando la pregunta un poco, cómo tomáis ese tipo de decisiones? Es una pregunta que dejo ahí al aire. Alguna de estas ideas, quizá la toméis o no, o simplemente llega a un nivel y cerráis la operativa sin, digamos, analizar qué está pasando en ese nivel, qué van a hacer los intervinientes en ese nivel. Si lleváis algo más. Me gustaría un poco. Dice María que con el tema de ayer, que no me ha aclarado mucho. Ayer, básicamente, hemos hecho una matriz, hemos utilizado estas ideas, estas estructuras mentales, ¿no? Este tipo de juegos, de procesos de teoría de juegos, estrategia, podríamos incluso llamarle, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar entre las negociaciones de Grecia y la Unión Europea, ¿no? Y veíamos varios escenarios. Y había un escenario, que es el escenario del acuerdo, que es el escenario que prácticamente es posible, ¿no? Porque los otros escenarios eran claramente malos y algunos incluso tenía dudas. Había dudas, requeriría una valoración mucho más potente, ¿no? Pero había un escenario claramente en equilibrio, claramente positivo, ¿no? Que es un acuerdo. Dice Francisco que él utiliza soportes y resistencias. Ok, estaría dentro de trailing stop, vamos a decirle, ¿no? Es decir, imaginaros, una cotización sube hasta un techo, ¿ok? Luego baja, ¿vale? Imaginaros que vosotros entráis largo otra vez y veis que en el techo que ha hecho anteriormente lo ponéis como resistencia y a la hora de tomar la decisión de compra el suelo que ha hecho previo al techo, ¿vale? Pues decidís comprar ahí, imaginaros, comprar ahí en el suelo ese y vender cuando llegue al techo, ¿no? Eso mismo que acabo de simplificar, ¿no? Por supuesto es un poquito más. ¿Cuántas pensáis que lo están pensando los demás? Es decir, eso que vosotros estáis implementando, ¿qué es lo que pensáis de los demás? ¿O solo pensáis en vosotros mismos? ¿No? Os ponéis, es decir, ok, acabo ya de plantear mi operativa, ¿eh? No tiene nada de fondo, simplemente pues tiene una, digamos, una cuestión de fijar aquí un techo, de fijar aquí un suelo y de aquí a aquí. No tiene, digamos, mucho más análisis que ese. Bien, pero también podéis decir, ok, yo lo pienso. ¿Por qué lo pienso yo? Bueno, pues porque he leído, he visto un no sé qué, he visto un no sé cuánto y tal, que esto es lo que se hace. Ok. La misma manera que lo visteis vosotros, lo vieron los demás. Ahí no hay juego asimétrico, no hay una desinformación, ¿no? Digamos que en una estrategia de ese tipo, de soporte y resistencia, todo el mundo tiene la información, ¿no? Todo el mundo sabe dónde están cuáles son los soportes y cuáles son las resistencias, con sus matices, por supuesto. ¿Ok?
eso es jugar tus cartas demasiado evidente, ¿no? Digamos que es, no sé, pensar sobre eso. Luego dice Vicente que cuando haces trading no puedes pensar, estás colapsado. Pero ¿cómo que no? Aterrorizado si pierdes y eufórico si ganas. Lo que quieres es recoger el beneficio antes de que te lo quiten, que por una vez estás ganando. Es un modo operandi de apuestas tipo casino. No. Se activan partes de tu cerebro de jugador, recompensa, castigo, es así probando y no hay tiempo para razonar. Come on. Esto no puede ser. Vamos a ver, si tú vas al casino un día y vives la emoción del casino, efectivamente, pero si tú vas, te fijas en lo que hacen los jugadores están echando sus cuentas. Están echando sus cuentas, están viendo qué es lo que ha salido. Imaginaos la ruleta, qué es lo que ha salido, qué jugadores hay, qué apuestas se hacen, diferentes estrategias. ¿Cómo llevan de ganadoras? ¿Cómo llevan de perdedoras? ¿Cómo es eso de que en el trading no se puede pensar? Si no piensas, estás muerto. No te queda otra. No te queda otra que pensar. El tema de recompensa y castigo, hemos hablado ya cuando hablamos del training, del entrenamiento, ¿os acordáis? Que esa retroalimentación de cuando te sale bien es una recompensa, te vuelve a salir bien, vuelve otra vez, vuelve otra vez, vuelve otra vez, otra recompensa, tiene unos límites bastante definidos. Incluso se puede, digamos, modificar. Os pongo otro ejemplo. El tema de los niños y los estudios, ¿no? Voy a ponerlo en el ejemplo del castigo. Muchos niños, si no estudian, se le castigan para que estudie, ¿no? Digamos que es otro tipo de vamos a dejarlo en esa parte, ¿no? ¿Vosotros pensáis que eso funciona? Que como lo castigo, va a estudiar más. No funciona de esa manera. El sistema de retroalimentación no funciona de esa manera. O como lo recompenso, va a estudiar más. Que de acuerdo tiene el tema de los incentivos y el tema de los desincentivos, por supuesto, tiene importancia. Pero no es directo, no es como lo voy a castigar, va a estudiar más. Y es más, cuanto más lo castigue, más va a estudiar. No, no funciona así. ¿Ok? Dice Francisco que sé que los pequeños seguimos las mismas pautas y los grandes de vez en cuando nos barren. No, no es cuestión de pequeños ni grandes en esto, no es cuestión. Es simplemente, imaginaros un equipo de fútbol que siempre jugara exactamente de la misma manera. Exactamente de la misma manera. O que tirara, imaginaos que tiene una forma de tirar un libre, una falta, ¿vale? Y tiene la jugada estratégica y la hace siempre de la misma manera. De hecho, si os fijáis, volviendo al símil deportivo, muchos equipos ensayan ese tipo de jugadas a puerta cerrada, la hacen en un partido, etc. O la colocación de la defensa, las ayudas. Imaginaros toda esa información. ¿Por qué se oculta? La validez de eso es prácticamente nula. Pensar en eso y pensar en lo que hacen los demás. Claro que dice, y los barres y los grandes nos barren. ¿Cómo no nos van a barrer? ¿Se lo ponemos tan fácil? No tienen prácticamente ni que pensar. Aquí están los otros y aquí están los otros. Estos van a limitar hasta aquí y estos van a limitar hasta aquí. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto vamos a ganar? Valoramos, tal.
pues venga, ¿se hace o no se hace? No hay que pensar de esa manera. O al menos, digamos, sacar la cartera y decir, toma ya mi dinero. No, guardarla en el bolsillo y echarle una mano. No, por eso es lo más difícil. Una palabra, si lo quieres pensar desde esa perspectiva. No, se lo voy a poner más difícil. ¿Ok? Y luego le puedes seguir dando la vuelta. Bueno, voy a ver cómo lo hacen. Voy a ver qué es lo que hacen aquí. ¿Ok? Tienes que actuar según aversión al riesgo. Por supuesto, tienes que poner unos límites. ¿Ok? Y esos límites no son unos límites fijos. El riesgo tienes que encontrarte cómodo con él. Un riesgo bajo te da la sensación de que esto no evoluciona. Un riesgo alto te se escapa del control, porque como decía anteriormente Vicente, no te permite ni pensar. Cuando estás fuera de tu riesgo, ¿no? Lo voy a poner en una situación, ¿no? Cuando uno está en una situación incómoda, esa misma incomodidad le está frenando capacidad. ¿Os acordáis lo que veíamos en los test psicológicos? Capacidad de reacción, ansiedad, de cometer errores, etcétera. De todos estos mecanismos y de todas estas cosas, ideas que planteamos, por ejemplo, aquí, si estamos aterrorizados de que vamos con ese riesgo, pues somos incapaces de tomarnos, no sé, 15 minutos y hacer un esquema del dilema del prisionero para esto. A ver, ¿quiénes están aquí? ¿Qué es lo que tengo? Una pequeña recolección de datos, tal, o tomarse más tiempo para hacer el análisis, ¿no? Claro, si estamos en esa situación, va a ser difícil hacer el análisis. Y aún en el caso en que lo controlemos, ¿vale? Ya no digo eliminarlo porque es prácticamente imposible, pero en el caso de que lo controlemos, la calidad de nuestros análisis baja bastante en situaciones. ¿De acuerdo? Es bueno entrenar situaciones de estrés. ¿Okay? Es bueno entrenar en situaciones de estrés para después poder responder en situaciones reales. ¿Okay? El sistema de recompensas, dice María, funciona mejor que los castigos con los niños. Efectivamente, funciona la retroalimentación de la recompensa y el de castigo también funciona hasta un punto. Hasta un punto. No hay una correlación directa. Porque la palabra recompensa, como hemos visto, es tan grande. Aquí hablamos mucho de la recompensa emocional. Siempre os pongo el mismo ejemplo. 2 operativas. Las 2 las cerré con 100 euros de ganancia. Una operativa, por lo tanto, la recompensa es la misma, pero es mentira. Una de las operativas para uno personal puede tener una carga emocional, intelectual, llámale como quieras, mucho mayor que la otra. Es decir, los 100 euros, esos, valen muchos más que los otros. ¿Ok? Pues porque los otros, pues a lo mejor los has cogido de una manera torticera, rastrera o como lo queráis llamar. ¿Vale? Hay muchas maneras de recoger los beneficios. Muchas. Muchas, y no todas son iguales, aunque la cantidad sea la misma. ¿Ok? Esto estaréis de acuerdo conmigo y estoy seguro de que lo habéis notado. A lo mejor no lo habéis formulado de esta manera, pero sí tenéis que haber tenido este tipo de sensación. ¿Okay? Por lo tanto, las recompensas no son iguales. ¿Vale? Vuelve Vicente, que dice que el dolor se siente cuando ganas. No. Puedes, ves lo que podrías haber ganado si hubieras permanecido. No, esa es la avaricia. No, esa es la avaricia, no es dolor. Vamos a ver. Tú cuando cierras una operación, la cierras con todas sus consecuencias. Con todas sus consecuencias. Ya no estás en la operación.
¿Vale? Si ha perdido, si ha ganado, ha ganado. Es decir, ahí noto en esa frase una falta de conciencia de lo que es cerrar una posición. Cerrar una posición es salirme del mercado. ¿Ok? Como cuando entras en una tienda, ves lo que hay, no te gusta nada y sales. Ya has decidido que no vas a comprar nada más. ¿Ok? Y cuando pierdes sientes rencor hacia el mercado. Que te lleva a arriesgarte más para recuperar lo antes posible. No, esto es complicadísimo. Entrar en ese círculo. El doblar para recuperar. Y claro, si lo haces aún es peor. ¿No? Porque fija en ti de que para recuperar tienes que arriesgar más. Y entonces cuando vuelvas a perder ya sabes lo que tienes que hacer, arriesgar más. Y es cuestión de tiempo que caiga. ¿Vale? El trading es antihumano. No es que sea antihumano, es que si no pensáis en la otra parte, ¿no? En lo que hablábamos antes de soportes y resistencias, si no pensáis si no tenéis una estrategia de este tipo de estructuras, de teoría de juegos, de analizar la otra parte, de ver los posibles resultados, etcétera, etcétera, eh, entonces sí que es antihumano. Pensadlo bien. ¿Qué es más humano? ¿Actuar como un robot que ve aquí el soporte y ve allí la resistencia, o pensar la estrategia que tendrán los otros posibles intervinientes en el mercado? ¿Qué es lo antihumano realmente? Le di la vuelta a la pregunta. A nadie le gusta perder o estar trabajando horas a cambio de nada. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Os pongo mi caso. Lleno papeles y papeles, aunque soy ingeniero informático o programador, trabajo mucho en papel, ¿no? No solo en la mesa, sino cuando vas en metro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces 20 papeles, 30 papeles, ¿ok? Para después tirarlos a la basura? ¿Cuántas veces? O sea, eso de trabajar a cambio de nada, al final no es verdad. Esos papeles que tiré a la basura son los que me van a permitir que los siguientes 10 sean mejores. ¿Vale? El trading te funde a nivel emocional. Eso no te quepa la menor duda. De hecho, muchas veces es como una trituradora de carne. Esto de aquí. Pero ya lo sabemos. No, no. Aquí hay que ir con todo. Aquí hay que ir a la guerra. No reservéis absolutamente nada. Darle todas las vueltas que pensáis, utilizar todas las herramientas a vuestro alcance. ¿Ok? Y sí, efectivamente, tu autoestima, tu equilibrio mental te lo va deteriorando. Eso básicamente es como en el tenis se llama, un error no forzado. Lógicamente, teniendo intervinientes en el mercado que no están al 100% de sus condiciones, va a ser más fácil que cometan errores. Eso está claro. Es un veneno para el espíritu y tu bolsillo. Entonces, ¿para qué hacer trading si todos son desventajas? No es verdad que todos sean desventajas. En realidad, si analizas cualquier otra cosa, tiene las dos caras de la moneda. Todo. Cualquier decisión que tomas, cualquier trabajo, cualquier relación, miles de ejemplos, podéis verlo. Lógicamente, si solo ves las desventajas, eso te tiene que llevar a pensar que estás solo viendo una parte de la moneda. Bien, ¿qué es lo que te hace ver solo esa parte de la moneda? ¿No? Cuando yo tengo algo 100%, digo yo, aquí se me está escapando algo. ¿No? Cuando tú piensas para ti mismo, esto 100%.
Ese es digamos, el disparador que me dice, vuelve a empezar. ¿Ok? Vuelve a empezar. ¿Vale? Es como decimos en programación, es un depurador de errores fantástico, ¿no? Cuando solo ves una parte. Darle la vuelta a las cosas. Dice Jordi, en mi caso el dolor es tener una posición perdedora y no cerrarla y perder más. Eso tienes que aprenderla. ¿Por qué no lo has, vamos, por qué no has cerrado la posición? Esa sería la primera pregunta. ¿Ok? Coges un papel y te anotas. No la he cerrado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, vale, puede que haya algunos que solo tengan una frase. No la he cerrado porque tengo la esperanza de que la posición se dé la vuelta. Vale, eso es como no escribir nada. Por supuesto, cuando no cierras una cosa, tienes la esperanza de que la posición se dé la vuelta. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Ok? Y dice José Luis, ¿cómo vencer el miedo cuando se está perdiendo casi el 50% del capital? En la siguiente operación solo queda ganar. No, en la siguiente operación es igual que la anterior. Es ganar o perder. ¿Qué es eso de que solo queda ganar? Ya me estoy, digamos, ya estoy quedándome solo con una parte de la moneda. ¿No? Cuando yo... vamos a ver, una cosa es la actitud que uno tiene que tener, más agresivo o menos agresivo, una mentalidad ganadora. Vale, la mentalidad ganadora lo que te hace es estar mucho más alerta. También tiene sus inconvenientes, que muchas veces estás pasado de vueltas. Ok, estás demasiado, vas más rápido que el mercado, por decirlo de alguna manera. La paciencia es muy importante aquí. Pero en la siguiente operación queda ganar o perder. Y te recomiendo una cosa, cuando te diga solo queda ganar, es un método de depurar de errores. ¿Ok? Y luego piensa en qué harías si esa siguiente es perdedora. ¿Ok? Normalmente lo despejamos. Ostras, voy perdiendo, tal. Si esta es perdedora, ya no quiero ni pensarlo. Y la frase, ya no quiero ni pensarlo, tras, es lo que da en el clavo. Ya no quiero ni pensar si la siguiente operación me es perdedora también. Si ya muchas veces nos delatamos nosotros mismos. Empezar a solucionar estas cosas empieza por darse cuenta de ellas, o sea, por formularlas. No, lo que decían, tengo un amigo argentino, lo que decían los psicologistas, los psicólogos argentinos, ¿no? Que el reconocer un problema es parte de la solución, ¿vale? Llevado a un extremo, ¿no? Pues el empezar a formular, verbalizar, ponerlo más formal, todas estas cosas, sí es el inicio, plantear un problema, es el inicio de la solución del problema. Eso está claro. Y la última, que dice Vicente, también que se intenta ganar algo a cambio de nada. Y eso viola el principio de conservación de la energía. Ya hemos hablado aquí de, ¿os acordáis? No sé si en el anterior o en el anterior, de los juegos de suma cero. Y de los juegos de suma positiva o de suma negativa. No es a cambio de nada. Dice que uno ha de dar algo para recibir dinero, por supuesto. Uno, si no piensa, si no aporta sus ideas, si no implementa sus operativas, si hace lo de... Que yo no digo que en determinadas situaciones se compren un soporte, se venden una resistencia, no estoy yendo por ahí, ¿no? Estoy tratando de poner sobre la mesa el otro lado de las cosas. ¿De acuerdo? Lógicamente, para coger el dinero, uno necesita esforzarse. En eso sí que no es gratis. Claro, si yo no me esfuerzo y gano dinero,
eso sería lo que tú dices, que ganas dinero a cambio de nada. ¿Ok? No estás creando nada del real. No, por supuesto. Los mercados forman parte de una gran simulación. Los mercados están en unos servidores. Se me parece aquí ahora a la película de Matrix. Formamos parte de una interacción simulada. Es un entorno simulado. ¿Ok? Los servidores de los brokers, ¿m? Son entornos simulados. Funcionan por unos mecanismos que hemos empezado a apuntar aquí. ¿Os acordáis la álgebra que utilizábamos para ver cómo estaban engranados, en el caso del Forex, unas divisas con otras? ¿Cómo podíamos calcular cotizaciones y valores de unas divisas en función de otras y tal y cual? Estaríamos un poco por ahí. Entender todo este tipo de cosas es lo que nos lleva a mejorar nuestro trading. No el coger y hacer esto ni lo otro. No, eso al final no lleva a ninguna parte, ¿no? Bueno, y nada más, ya nos dieron las 6. Ya nos dieron las 6, las 7, las 8, la canción de Sabino. Estoy algo simpático, como veo. Bien, o al menos me lo parece. Gracias a todos, no lo vamos a alargar más. Es importante, son ideas sencillas las que hemos visto aquí. Cerrar, mantener. Dilema del prisionero y dilema de Montijo, ¿no? Estas ideas tenerlas en vuestra cabeza. No digo que las vayáis a aplicar inmediatamente, no, pero de vez en cuando igual dais relacionado una situación con este esquema. Voy a verlo con estas gafas, con el dilema del prisionero. A ver, ¿cómo se hacía? Tal, me lo cojo, pierdo mis 10 minutos, mi media hora, lo que sea. Lo que tenga, me lo hago, lo pienso, lo analizo. Eso, hecho muchas veces, es una herramienta muy potente, muy potente, muy potente. Ya no le dais la cartera abierta para que os cojan el dinero. Ya la tenéis en el bolsillo y a veces la tenéis en el bolsillo con una cadenita. A veces os quitarán dinero y otras veces engordaréis la cartera. ¿Ok? Nada más por hoy. Gracias a todos por vuestra atención y paciencia y nos vemos para la semana. Un saludo.